Hola, otra vez nos reunimos. Aquí con nosotros está el padre Javier Hinojosa, el padre Javier, ¿m? Que nos va a dar esta enseñanza para aprender nosotros, nuestro corazón, estar dispuesto. Bien, en Isaías 25:6, ¿qué nos dice el Señor, padre Javier? Leemos en esa profecía de Isaías lo siguiente: Dios está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Isaías 25, versículo 6. ¿Y qué significa esto? En esa profecía, Dios está diciendo que nos espera un gran banquete, es decir, el cielo, el paraíso. Vamos caminando en la vida firmes en la fe, alegres en la esperanza, ardientes en la caridad, y sabemos que el término de este caminar en la tierra es precisamente lo que el Apocalipsis llama la Nueva Jerusalén. Estamos invitados al gran banquete que Dios está preparando para todos aquellos que lo aman, que lo siguen, que lo obedecen y que hacen su voluntad. Y en Isaías 25:7. Leemos: en este cerro quitará el Señor el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Está diciendo Dios que en el futuro Él va a secar todas las lágrimas, ya no habrá más luto, ya no habrá más tristeza, más dolor, sino que el Señor nos va a preparar un paraíso en el que todos vamos a ser felices, todos los que aceptemos la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Tendrá un día en que el Señor vendrá por nosotros y todos vamos a morir, pero hay una esperanza. La muerte no es el fin de todo. La muerte es cerrar los ojos a este mundo y abrirlos de nuevo para ver a Dios. Así que este es nuestro destino. En este mundo estamos solamente de paso, no nos vamos a quedar aquí para siempre. Nuestro destino es el cielo, vivir con Jesús, con María, con todos los santos y con todos los ángeles y ser felices para siempre en compañía de Dios. Una pregunta, padre Javier. Todas las personas, todos los hombres y mujeres que vivimos en el mundo, aquí en la tierra, ¿todos vamos a ir al cielo? ¿Todos? Bueno,
Ahí está la prueba que el Señor nos pone en este mundo. Los que sean obedientes a los mandamientos de Dios, los que guarden la palabra de Dios, son los que irán al cielo. Pero como el Señor nos hizo libres, nos dio el don de la libertad, puede haber gente que le diga no a Dios, que le diga no quiero ir contigo, no me importa tu amistad. Esos son los que no se van a salvar, porque dice San Agustín, Dios que te creó sin tu consentimiento, no te va a salvar sin tu consentimiento. Tú eres libre de escoger el cielo o el infierno. Algunas personas, por ejemplo, que parezcan muy buenas, pero que cometen pecados. Vamos a poner un sacerdote, parece bueno, pero si hace pecado y no se arrepiente, ¿puede ir al cielo? Me pregunta. Bueno, la salvación se ofrece a todo el mundo. En 1 Timoteo 4:2 leemos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, a la plenitud de la verdad. Entonces, esto quiere decir que aún los sacerdotes tenemos que hacer una decisión firme por Dios, de amar a Dios, de amar al prójimo y de cumplir nuestra misión de evangelizar. Y si alguien no hace eso, o sea, si no hacen caso a Dios o si parecen buenos, pero después em, em, están engañando, mintiendo, no ayudan. Si no hay amor, ¿qué sucede? Bueno, precisamente Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven, pero hay una condición, aceptar la voluntad de Dios. Y efectivamente puede haber personas que no aceptan la voluntad de Dios. Pero la buena noticia es que Dios es bueno, Dios es un Padre, Dios es misericordioso. Entonces, quien quiera que haya pecado, si se arrepiente, si se convierte, es perdonado por Dios y recobra nuevamente la gracia para poder salvarse y llegar al cielo, aunque haya sido malo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios perdona de corazón a todos los pecadores que se arrepienten. Bien, pero por ejemplo está también el purgatorio. Purgatorio, ¿qué significa eso? Purgatorio, ¿qué significa esto? Bueno, la Iglesia enseña que los que se van al cielo es porque cumplieron perfectamente la voluntad de Dios. Pero todas esas personas que pecaron
se arrepintieron y se confesaron, pero queda todavía la necesidad de precisamente limpiarse completamente. Y la iglesia nos habla de un lugar que se llama el purgatorio, a donde irán las almas que todavía no están purificadas y que serán purificadas en este lugar. No sabemos exactamente cómo, pero ahí estarán hasta que queden completamente limpios y estén preparados de entrar al cielo ya con su alma completamente limpia y purificada. Muy bien. Entonces es como una oportunidad que Dios nos da, porque Dios es bueno, para que ahí se limpie todo eso que está sucio y que huele mal por el pecado, que se limpie para poder entonces sí entrar en la presencia de Dios. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo se puede ayudar a esas almas que están en el purgatorio? Porque algunas tienen tiempo, años, tiempos, ahí sufriendo, en ese estado donde sufren, que no es el infierno, pero es el purgatorio y es un lugar de sufrimiento. Bueno, nos hemos enterado de eso. Entonces, ¿cómo ayudar a esas almas? ¿Cómo La ayudar a esas iglesia, personas que están ahí en el purgatorio sufriendo, porque tienen que ser limpias, están limpiando ahí, limpiando su alma, limpiándolo, hasta que están listas para poder entrar al cielo? la iglesia nos dice que la oración es muy poderosa para sacar a las almas del purgatorio. Por eso tenemos que rezar por el eterno descanso de los fieles difuntos. La oración es la que va a ayudar a esta gente a salir más pronto del purgatorio. Bien, muy interesante todo eso. Dice, qué hermoso, en Isaías 25:8. Leemos en esta palabra de Dios: Dios destruirá para siempre a la muerte y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Quiere decir que los que se salvan ya no podrán nunca morir, tendrán lo que llamamos la vida eterna, y ya en el cielo no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Seremos felices para siempre, alabando al Señor por toda la eternidad, por su grandeza, por sus maravillas, por todo lo bueno que ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que cuando algún familiar nuestro o amigo nuestro se muere, es importante orar por ellos para que descansen, para que puedan ir al cielo. Sí, esa es la enseñanza de la iglesia. Oren por los difuntos, oren por las almas del purgatorio, que las llama las benditas almas del purgatorio, porque ya tienen la seguridad de su salvación. No pueden de ninguna manera pasar del purgatorio al infierno, sino que su destino es el cielo, una vez que hayan sido purificados
de todas sus manchas. Bien. Esto nos muestra que Dios es muy bueno y muy misericordioso. Gloria a Dios por su misericordia. En Juan 6:47, ¿qué leemos, Padre Javier? Jesús nos dice en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 de Juan, versículo 47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Es decir, el que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y no se despega de esa creencia, de esa fe. El que cree, el que tiene fe, tiene vida eterna y no morirá para siempre. Entonces, únicamente se pierden en el infierno los que no aceptan la fe en Jesús, los que rechazan a Dios. Por eso es importante abrirnos a la gracia de Dios, a su misericordia. Muy bien, síganos platicando, Padre Javier, lo que leemos en Juan 6:41. Continuamos con el discurso del pan de vida, que es el capítulo 6 de San Juan. Ahora hablamos del versículo 41 del capítulo 6. Y ahí Jesús dice, afirma, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Entonces nos dice Jesús que Él vino al mundo a salvarnos. Él se encarnó en las entrañas purísimas de María Santísima. Nació en Belén, creció, predicó su buena nueva sobre el reino de Dios y afirma que Él es el pan que bajó del cielo para que los que creen en Él no perezcan, sino tengan vida eterna. Jesús es el pan de vida. Juan 6:50, ¿nos puede explicar, Padre Javier, por favor? Entonces continúa Jesús su discurso del pan de vida y dice, refiriéndose a sí mismo, aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Entonces Jesús nos dice que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Estamos ahora hablando del sacramento de la Eucaristía. Y Jesús dice que quien lo coma no morirá para siempre. Come su cuerpo, bebe su sangre y tendrás vida eterna. Qué hermoso esta promesa de Dios. Y en Juan 6:56. Ahí está claramente la promesa que Jesús hace a quien cree en Él, a quien cree en la Eucaristía, a quien comulga con buenas intenciones, con un corazón limpio. Por eso dice en el versículo 56 del capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. ¿Qué quiere decir?
que comulgar quiere decir hacerse uno con Jesús, hacerse tan unido a Él que si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, vamos a permanecer en Jesús y Él va a permanecer en nosotros. Él vivirá en nuestro corazón porque nos ama y quiere que estemos muy unidos a Él. Y dice, arrepiéntete. Es importante, por ejemplo, algunos, es una pregunta para el padre Javier, por ejemplo, algunos, si va a comulgar y antes hicieron pecados y no hay arrepentimiento, siguen con sus pecados, seguir con el pecado y piensan es normal, el pecado es normal, o sea, yo soy bueno, yo me porto bien, soy bueno, pero sigue peleando, sigue con chismes, sigue murmurando, sigue maltratando a su familia, maltratando a su mamá, no ayudando a su mamá, no la ayuda, no la quiere ayudar, o a su papá no lo ayuda, o a sus hermanos, y sigue diciendo mentiras, engañando, o robando, o haciendo cosas peores, ¿verdad? De brujería, o de lecturas de cartas, o de infidelidades, de cosas que son muy, muy malas. Entonces sigue y no hay arrepentimiento y va a comulgar. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede si no hay arrepentimiento, pero la persona sí comulga? La primera palabra que dijo Jesús en el Evangelio de San Marcos es: el reino de Dios está presente. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que quiere decir que Jesús sabe que somos débiles. Jesús sabe que caemos en la tentación. Pero Jesús nos dice: si tú te arrepientes, yo te perdono. Todo aquel que tiene en su corazón el arrepentimiento, sus pecados se borran y queda nuevamente limpio. Por eso, al comulgar, tienes que acercarte con el corazón limpio, que te hayas arrepentido, y si ha sido algo grave, que te hayas confesado con un sacerdote, porque el que se confiesa con un sacerdote recibe la gracia nuevamente de estar en amistad con Dios. Y si la persona no quiere confesarse con un sacerdote, hay algunos que dicen después, o dicen no, me da vergüenza, o confiesan algunos pecados, pero otros pecados graves los guardan porque les da vergüenza. ¿Qué sucede con eso? Bueno, ahí es donde tenemos que considerar que una buena confesión es tener primero un examen de conciencia y recordar todo lo malo que hemos hecho. Segundo, que tengamos dolor de corazón, es decir, arrepentimiento. Tercero, que tengamos
un propósito de enmienda. Ya no queremos seguir viviendo como hemos vivido hasta este momento. Tenemos un propósito de mejorar, de ya no pecar. La cuarta condición es decir los pecados al confesor. Todo lo que tú hiciste de examen de conciencia, eso se lo vas a decir al sacerdote. Y finalmente el sacerdote te va a dar una pequeña penitencia, cumplir la penitencia. Esos son los 5 pasos de una buena confesión. Lo repito: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Muy bien, gracias, Padre. Bueno, pues aquí está diciendo que hagamos una buena confesión, que nos confesemos bien. Ya el Padre Javier nos explicó cómo. Y nuevamente nos habla sobre el banquete, que Dios, esta viene ya en el Evangelio, ¿verdad? En Mateo 22 dice que es la historia del rey que preparaba las bodas para su hijo. ¿Quiere platicarnos, Padre Javier? Precisamente para alentarnos a ya no pecar y a seguir a Jesús con fe, esperanza y caridad, Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, versículo 2 al 3, el capítulo 22, nos habla de la parábola del banquete eterno. Dice: un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero muchos de ellos no quisieron venir, rehusaron la invitación. Y entonces a todos Dios nos invita, nos llama a todos. Qué hermoso, qué bueno es Dios. ¿Qué más, Padre Javier? Sí, por eso precisamente añade Jesús que como hubo muchos que no aceptaron su invitación, les dice a los apóstoles: el banquete está preparado, entonces vayan a las esquinas de las calles, inviten a la fiesta a todos los que encuentran. Todos estamos invitados al banquete de Dios, que es la salvación, nuestra salvación. Uy, pero cuando entró el rey, ¿qué fue lo que vio? Bueno, dice Mateo 22:11, entró el rey para conocer a los que estaban invitados sentados a la mesa y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Quiere decir que para entrar al cielo necesitamos tener lo que Jesús llama el traje de fiesta. ¿Y qué es el traje de fiesta? El traje de fiesta es precisamente estar en gracia de Dios, estar en comunión con Dios, estar enamorados de Dios y estar llenos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que si alguien está sucio por el pecado y no se ha arrepentido, y entonces ahí le falta
esa amistad, esa gracia, y que entonces no puede entrar al cielo o sea, cuando alguien no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Eso significa? Sí, precisamente Jesús dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Ahí dice claramente que para entrar al cielo hay que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. Es que algunas personas piensan que es bien fácil. Por ejemplo, conozco algunos amigos que quiero mucho y dicen, voy a pecar, voy a cometer pecados, voy a pasármela muy bien en pecado, que al cabo después me arrepiento. Después, ahora todavía no. Y no sabes a qué horas te vas a morir. Y aparte, si te mueres y tenías a lo mejor si alcanzaste a confesarte, pero si está sucio, si tu vestido está sucio por el pecado, no podemos ir al cielo. Una pregunta, Padre Javier, ¿el purgatorio hay sufrimiento? Es un sufrimiento que no es como el del infierno, es un sufrimiento de purificación. El Señor purifica el alma de lo que ha quedado sucio en su corazón. Necesita limpiarse. Entonces, cuidado. Es mejor vivir en amistad con Dios. Miren lo que le pasó por no prepararse, porque el corazón estaba sucio. No hay arrepentimiento. Entonces, en Mateo 22:13, ¿qué es lo que nos dice? Padre Javier, ¿puede explicarnos? Leemos en el capítulo 22, versículo 13. El rey dijo a los servidores, átenlo de pies y manos al que no traía el traje de fiesta y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y rechinar de dientes. Se está refiriendo pues a los que no se arrepienten y tienen que ir al infierno porque no han aceptado el amor de Dios. Tenemos que prepararnos, muy importante. Ahora se puede. Después ya no se va a poder. Qué triste, porque a algunos sucede un accidente, una muerte rápida. Cuidado. Esto es muy importante, prepararnos, porque el reino de Dios está cerca. A ver, Padre Javier, ¿puede explicarnos esto, por favor? Bueno, en Marcos 1:15 dice Jesús, prepárate porque el reino de Dios está cerca. Y a los apóstoles les dice, orad porque el reino de Dios está cerca. Es decir, que nos encuentre el Señor preparados cuando venga por nosotros. Y entonces tenemos que hacer el propósito de vivir en gracia de Dios, de vivir haciendo siempre la voluntad de Dios. Amén. Pues gloria a Dios. A ver, vamos a... Ya terminamos. Muchas gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por explicarnos todo esto. Dios los bendiga, Padre Javier. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Les comunico también que
Ya en 15 días más me voy a las misiones, me voy al África. Ya me llegó la visa del gobierno y yo quiero ir con aquellas personas que nunca han oído hablar de Dios y yo quiero bautizarlos, instruirlos y ayudarlos a que se salven. Esa es la misión de los misioneros. Pues gloria a Dios. Nosotros, yo al menos me comprometo a seguir orando por usted, Padre. ¿Sí? Que Dios lo bendiga y que su misión, pues gracias por su ayuda siempre y por ayudarnos a conocer y amar más a Jesús. Dios lo bendiga. Gracias. Oh, Nos vemos. Dios. Sí, ¿ya nos dio la bendición? No, todavía no. Por favor, la bendición El Señor esté con ustedes. con su espíritu. Que Dios Padre los bendiga. Amén. El Hijo de Dios les conceda y conserve su salud. Amén. El Espíritu Santo los santifique. Amén. Proteja sus cuerpos y salve sus almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Nos vemos. Dios los bendiga.